Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de las Caldas Trading Room. El fin de semana pasado inaugurábamos esta nueva forma de comunicación analizando el valor Acciona. Es verdad que durante la locución mencionaba que era inmobiliaria colonial, pero obviamente era una errata más propia de los nervios del estreno. Comentábamos en aquella ocasión, al hilo de una pregunta que me hacían en uno de los cursos, que no veíamos Acciona en este momento. Hay que recordar que el día que lo analizamos era con esta vela hecha, con esta vela cumplida, la bottom tail, era durante el fin de semana el análisis. Pues comentaba que no me parecía que era el momento más adecuado para cerrar la posición larga que tenía este compañero. Había una serie de razones que voy a pasar a ir comentando. La primera de ellas es que se produce un alejamiento de la media móvil de 20 sesiones a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas rojas consecutivas. Normalmente es muy complicado que lo que nosotros llamamos los ejércitos compradores y ejércitos vendedores, es decir, el ejército comprador es la demanda y el ejército vendedor es la oferta. Es muy complicado que un ejército gane al otro más de 5 o 6 sesiones consecutivas, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando aparecen 5 o 6 en un mismo sentido, la reversión es muy probable que esté cerca. Y voy a ser una de las primeras razones por las que consideraba que no era el mejor momento para cerrar la posición, pues era posible, la posibilidad de un rebote estaba cerca, ¿no? Si os fijáis, en este caso son 6 sesiones bajistas, pero si vamos a verlo más atrás, aquí hay 1, 2, 3, 4 sesiones bajistas y inmediatamente entran compradores al terreno de juego, al campo de batalla, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5 sesiones bajistas hay aquí arriba y de repente ya entran los compradores. Es muy complicado que ganen más de esas sesiones. Fijaros aquí en el rebote hay 1, 2, 3, 4 y ya entran los bajistas. Es muy complicado, como digo, que se ganen más de 5 sesiones seguidas en uno u otro sentido. Esa es la primera razón. El segundo factor que hay que tener en cuenta es el alejamiento de la media del precio con respecto a su media móvil de 20 sesiones. Lógicamente, con esta caída tan tremenda en 6 sesiones, el precio en este momento está muy alejado de la media de 20 sesiones. Y eso sabemos que no es sostenible en el tiempo. Sabemos que eso se va a corregir bien en forma de consumir tiempo, esperando que le alcance la media, o consumiendo verticalidad, como eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. La tercera razón, y una de las más importantes, es que la zona de el precio había llegado a la zona de los 60 euros, que era una zona de soporte que estaba aquí a la izquierda, fuera de gráfico en estos momentos, una zona de soporte previa. Otra de las razones era la bottom tail que habíamos visto, ¿no? Que sabemos que es una vela de reversión y que suele ser una señal de cambio de tendencia a corto plazo. Además, para los alumnos de los cursos de las Caldas Trading Room y de los asistentes a los jueves bursátiles, también aparecen estas tres colas, que suelen ser una pista adicional, como hay estas tres también. Bien, una vez explicado esto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues tras una consolidación lateral de 2 días, ha comenzado un rebote fuerte, muy fuerte, hoy cerca de un 4% me parece de subida, acompañado y empujado también por el tirón del IBEX 35. Y vemos que la subida ha sido vertical. Entonces quería aprovechar para explicar el concepto de fluidez o de vacío en contraposición al concepto de congestión. Fijaros, en estos casos, justo en este tramo de aquí tenemos los dos conceptos unidos. Aquí tenemos una zona que es la que se llama zona de congestión, que básicamente es la aparición de sucesivas aperturas y cierres en el mismo sitio, es decir, lo que se llama una congestión, y lo que se traduce en zona de soporte y resistencia. Y en contraposición a esta zona de congestión tenemos una zona fluida donde más o menos las aperturas del día siguiente se corresponden con los cierres del día previo. Lógicamente nada es exacto, pero creo que el concepto de fluido versus congestión es bastante visual y bastante extendido. Fijaros qué ocurre en situaciones anteriores. En este caso, vemos que la bajada, aquí en el centro, a la altura de los $70, un poquito por debajo, 69, vemos como la caída ha sido, incluso desde aquí arriba podríamos tomarla, ha sido muy vertical, excepto una pequeña parada de 3 sesiones. Tenemos un concepto fluido, concepto de congestión y concepto fluido.
Claro, la subida posterior, lo importante de estos conceptos es que cómo puede ser la subida posterior. Va a tener muchos problemas en subir. Evidentemente aquí no va a tener ni muchos problemas por subir porque aquí no hay mucha zona de resistencia. ¿Y dónde encuentra problemas? Justo en la zona de congestión. Entonces, este concepto trasladado a la actualidad, lo que espero es lo siguiente. Lo que espero es que esto que ya se ha producido, pues no espero nada, soy un listo, ya está hecho, pero lo que sí espero es que mañana y pasado continúe con cierta tranquilidad y cierta relajación hacia la zona de los 64 euros, donde sí considero que va a tener problemas por esta zona de congestión. Vemos el mismo ejemplo aquí. Vemos en este rebote fue totalmente fluido y la caída posterior totalmente fluida. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de soporte. Estos son los conceptos. Quería aprovechar la situación para comentar el concepto de fluidez versus el concepto de congestión, que al final nos ayudan a delimitar zonas de soporte y zonas de resistencia, zonas objetivos de precios. Por eso yo puedo decir con cierta tranquilidad que creo que este valor se va a ir hasta los 64 euros de una manera más o menos tranquila. Una vez hecho eso y llegado hasta ahí, lo que no podemos perder de vista es que estamos en una etapa bajista 4, que se caracteriza porque las medias móviles de 20 como esta es bajista, la media de 40 es bajista y el precio está situado por debajo. Normalmente cada aproximación hacia la media de 20 es lo que llamamos un evento vendible, una oportunidad para abrir posiciones cortas, excepto en una ocasión. Y que es la que se está planteando en este momento. Siempre, desde las Caldes Trading Room, siempre que tenemos una etapa 4 bajistas y hay un rebote hacia la media, en cuanto se vuelve a girar hacia abajo, abrimos posiciones cortas con stop justo por encima. Solo hay una opción en la que no lo hacemos, que es cuando ese rebote empieza con una gran vela verde. Y no lo hacemos porque ese patrón de venta suele tener un menor grado de fiabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, si mañana y pasado pues hace 2 velas verdes hacia esta zona y luego empieza a caer, no abriríamos posiciones cortas porque no le damos credibilidad a ese movimiento. Lo más normal que ocurra después de estos casos es que empiece a hacer un movimiento lateral y se convierta en una etapa 1. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias.